Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15 y 16. Esta palabra lleva por título La paternidad divina. Amén. Romanos 8, 15 y 16. Amén. Le damos lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Esté ahí con el clamor en su corazón, en su vida. Han estado muy callados el día de hoy, así que podamos despertar. Amén. Que el clamor ahí esté en nuestros corazones para que no nos quedemos dormidos. Amén, aunque hay cansancio, mitad de semana, a veces nos cansamos, nos agotamos, pero el Señor es el que renueva nuestras fuerzas cada día. Amén. Bueno, mis hermanos, hay historias, mi hermano, en la Biblia que comienzan con dolor. Amén. Pero terminan, mis hermanos, revelando la fidelidad, la gran fidelidad de nuestro Dios. Una de ellas, mis hermanos, es de una joven cuya vida, ¿no es cierto?, parecía estar perdida desde muy temprano, desde muy joven. Ella quedó huérfana siendo apenas, digamos, una muchacha. Perdió, ¿no es cierto?, el abrazo de un padre. El cuidado también perdió de una madre. Y la seguridad, ¿no es cierto?, de todo hijo que necesita, ¿no es cierto?, para crecer. Amén, humanamente hablando. Todo indicaba que su historia, mis hermanos, estaría determinada por aquello, ¿no es cierto?, que le faltaba, que eran sus padres. Amén. Pero sin embargo, mis hermanos, Dios ya estaba obrando en silencio en la vida de esta joven. Amén. Y un hombre llamado Mardoqueo decidió, mis hermanos, recibirla en su hogar. No era su obligación hacerlo, pero la tomó, ¿no es cierto?, bajo su cuidado. La crió como una hija y le dio un lugar, mis hermanos, donde ella pudiera permanecer. Lo que para muchos, a lo mejor, mis hermanos, habría sido el final de una historia para aquella joven, huérfana, sola, para Dios apenas, mis hermanos, era un comienzo para ella. Amén. Los años pasaron y sin que ella lo imaginara, el Señor comenzó a abrir puertas que nadie, mis hermanos, habría podido imaginar. Aquella joven llegó hasta el palacio del rey, no por el prestigio, mis hermanos, de su familia, ni por la influencia de sus padres, sino porque Dios tenía un propósito, y ahí había un propósito mucho mayor, ¿no es cierto?, que su pasado. Su condición, mis hermanos, de huérfana no definió su identidad. El propósito de Dios sí lo hizo. Amén. Aquella joven era Esther, como la conocemos, la reina Esther. Amén. Y en su palabra, en Esther 2:7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Bueno, esta historia nos recuerda una verdad profunda, mis hermanos. Las heridas a lo mejor del pasado pueden explicar parte, mis hermanos, de nuestras historias, pero no tienen autoridad para definir quiénes somos, mis hermanos. Esther pasó de ser una joven huérfana, ¿no es cierto?, a vestirse como una reina, a ser una reina. Amén. Porque Dios tenía una identidad y un propósito, pero un propósito superior para ella. Sin embargo, mis hermanos, aquí hay una diferencia aún más extraordinaria entre la historia de Esther y la nuestra, mis hermanos. Esther fue recibida en la casa de Mardoqueo. Amén.
Y luego llegó a un palacio, pero era un palacio terrenal. Nosotros hemos sido recibidos por el Dios del universo, mis hermanos, para formar parte de su propia familia. Mire qué gran bendición. Él no solo nos rescató del pecado, nos dio un nuevo nombre y una nueva identidad y una nueva relación con Él. Amén. Por eso aquí el apóstol Pablo escribe acerca de lo que significa el cristiano. En Romanos 8, ¿no es cierto? El 15 y el 16 dice, pero pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual, ¿no es cierto?, clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo dice también que da testimonio de nuestro espíritu, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios. Estas palabras, mis hermanos, describen aquí una nueva realidad, una nueva identidad y una nueva familia. Amén. Y hoy meditaremos aquí, digamos, en dos grandes verdades que transforman completamente nuestra relación, pero nuestra relación con Dios. Amén. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 1, mis hermanos. Dios cambió nuestra condición, ¿no es cierto?, de esclavos a hijos. Amén. Por eso, para comprender la profundidad de este pasaje, debemos entender, mis hermanos, el contexto en que Pablo escribe aquí a la iglesia en Roma, ¿no es cierto?, que estaba formada por creyentes provenientes tanto, mis hermanos, del judaísmo como del mundo gentil. Muchos, mis hermanos, habían vivido aquí bajo el peso de la ley, intentando a lo mejor agradar a Dios mediante el esfuerzo, mientras otros venían de una vida, ¿no es cierto?, marcada por la idolatría y el pecado. A todos ellos, Pablo les recuerda una verdad, que en Cristo ya no son esclavos, que ahora, ¿no es cierto?, son hijos. Amén. Entonces, cuando Pablo utiliza esta expresión, ¿no es cierto?, espíritu de adopción, emplea una palabra griega que literalmente significa ser colocados como hijos. Amén. No se trata de una, digamos, de una adopción simbólica o una adopción simple, mis hermanos. Amén. En el derecho romano, ¿no es cierto?, la adopción era uno de los actos legales más fuertes que en esos tiempos existía. Porque el hijo adoptado, mis hermanos, recibía una nueva familia, un nuevo nombre y todos los derechos legales de un hijo, ¿no es cierto?, eran legítimos. Amén. Las deudas de su vida anterior quedaban todas canceladas y nadie podía anular esa adopción. Y a partir de ese momento, mis hermanos, pertenecía para siempre, ¿no es cierto?, a su nueva familia. Eso es precisamente lo que Pablo nos quiere enseñar aquí a través de su palabra. Porque cuando Dios, mis hermanos, nos salva, no solamente nos libra del juicio eterno, amén. No solamente perdona nuestros pecados, sino que nos incorpora legal y espiritualmente a su familia. Amén, porque ya no vivimos como extranjeros delante de Dios, sino que ahora vivimos como hijos de Dios. Amén. Por eso aquí en Romanos 8:15 comienza diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿No es cierto? Veamos la diferencia. ¿No es cierto? El esclavo, ¿cómo vive? Vive dominado por el miedo, tiene temor de equivocarse, de ser rechazado, de perder su lugar. Obedece porque teme muchas veces a las consecuencias. Pero el hijo, ¿no es cierto?, en cambio obedece desde su relación por amor, desde su relación de amor hacia Dios. No porque tenga miedo de ser expulsado, sino porque sabe que pertenece, ¿no es cierto?, a la familia de su Padre, a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús explicó, ¿no es cierto?, esta diferencia con estas palabras muy sencillas. En Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Porque el esclavo, mis hermanos, puede estar dentro de la casa, pero nunca tiene la seguridad de pertenecer a ella. Amén. Pero el hijo sí. El hijo sabe, ¿no es cierto?, que esa casa es su hogar. El hijo sabe que tiene, ¿no es cierto?, ahí en esa casa un padre. Y también sabe que tiene una herencia. Amén, que Dios les bendiga. Pero lamentablemente, mis hermanos, hoy en día hay muchos creyentes que viven exactamente al revés. Que Dios nos ayude. Han sido perdonados, pero siguen creyendo que deben ganarse el amor de Dios. Amén. Sirven muchas veces por miedo. Oran muchas veces con inseguridad. Piensan que Dios apenas, ¿no es cierto?, los tolera y que cualquier error hará que Dios, ¿no es cierto?, los rechace, que Dios nos ayude. Amén. Pero eso nunca fue la intención de nuestro Padre. Porque la intención de nuestro Padre, ¿qué es lo que es? Poder salvarnos. Amén. Él nos redimió. Amén. La gracia no nos ha convertido en empleados del cielo, mis hermanos. Nos convirtió en hijos de Dios. Un ejemplo, mis hermanos, muy claro es el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, esta parábola, porque mientras su hermano regresaba arrepentido, ¿no es cierto?, él permanecía en la casa, pero sin embargo, cuando habló con su padre, dejó al descubierto la verdadera condición de su corazón, lo que tenía realmente en su corazón. Y dijo en Lucas 15:29, el hermano, ¿no es cierto?, del hijo pródigo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Amén. La palabra aquí sirvo, ¿no es cierto?, es reveladora, mis hermanos. Porque aunque era hijo, hablaba él como un empleado. Porque decía, tantos años te sirvo. Él hablaba como empleado, no hablaba como hijo. Amén, que Dios nos ayude. Medía, ¿no es cierto?, la relación con su padre en términos de mérito, esfuerzo y también en términos de recompensa. O sea, yo tanto te he servido y a mí no me has recompensado. Que el Señor nos bendiga. Entonces el padre respondió, mis hermanos, con una frase que resume todo el evangelio, digamos. En Lucas 15:31 dice el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué hermosa, mis hermanos, y sabia respuesta de aquel padre. Amén. Grande el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El problema, mis hermanos, nunca estuvo en el corazón del Padre, sino que estuvo, ¿no es cierto?, en la mentalidad del Hijo. Que Dios nos ayude. Porque vivía en la casa, pero pensaba, mis hermanos, como un sirviente. Y esa misma lucha continúa hoy en día, mis hermanos, porque hay creyentes que conocen la doctrina de salvación, pero todavía no disfrutan la seguridad de esa adopción, mis hermanos. Se acercan a Dios con miedo, se sienten indignos, inclusivamente al momento de orar. Piensan que deben demostrar constantemente que merecen su amor. Amén. Pero Pablo dice que eso, ¿no es cierto?, pertenece a la vieja vida. Y nosotros ya no estamos en la vieja vida. Amén. Nosotros ya no hemos recibido el espíritu, mis hermanos, de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción. Amén, porque hemos sido adoptados, mis hermanos. Somos hijos legítimos de nuestro Dios. Amén, y esa verdad cambia, mis hermanos, completamente nuestra manera de relacionarnos con nuestro Dios. Amén, porque el mayor milagro, mis hermanos, del evangelio no es solamente que Cristo murió por nosotros, es que por medio de su muerte y su resurrección, el Padre nos abrió las puertas de su casa y nos llamó hijos. Amén, que Dios les bendiga. El número 2, mis hermanos, que el Espíritu Santo confirma nuestra identidad como hijos. Amén. Bueno, hasta aquí vemos que Pablo, ¿no es cierto?, nos ha mostrado que Dios cambió nuestra condición. Amén. Dios cambió nuestra condición.
Ya no somos esclavos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Amén. Pero aquí es donde nos surge una pregunta. Si es verdad, ¿no es cierto? Es tan grande, ¿no es cierto? Dice la pregunta, ¿por qué muchos creyentes siguen viviendo con temor? ¿Siguen viviendo con inseguridades y sintiéndose rechazados, mis hermanos? Bueno, la respuesta está en Romanos 8:16, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pablo aquí nos enseña que la adopción no es solamente una declaración, mis hermanos, legal delante de Dios. También es una realidad que el Espíritu Santo, mis hermanos, confirma continuamente en el corazón del creyente. Amén, que Dios nos bendiga. Entonces la expresión da testimonio, ¿no es cierto?, significa confirmar, asegurar, dar evidencia. Es decir, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo no solo transforma nuestra posición delante del Padre, sino que también trabaja para que vivamos conforme a esa nueva identidad. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante esta obra del Espíritu, mis hermanos? Bueno, porque muchas veces nuestra historia, ¿no es cierto?, intenta convencernos de lo contrario. Pero lamentablemente hay personas que crecieron escuchando que no servían para nada, que fueron también rechazadas, que vivieron en un abandono. Otras cargas, mis hermanos, con fracasos antiguos que todavía ahí los persiguen, todavía están ahí en su mente, en su corazón, amén. Aunque han conocido a Cristo, pero esas voces del pasado siguen intentando definir quiénes son. Amén, que Dios nos ayude. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, habla una verdad superior aquí. Que mientras el pasado dice, no vales, el Espíritu dice, eres mi hijo. Amén. Mientras la culpa dice, Dios ya no puede amarte, el Espíritu recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Mientras el temor dice, estás solo, el Espíritu nos lleva, ¿no es cierto?, a clamar, como dice la palabra, Abba Padre. Que Dios nos bendiga. Porque la palabra Abba era la forma en que un hijo, mis hermanos pequeños, se dirigía a su padre. No era una expresión de irreverencia, sino de profunda confianza, de cercanía y de dependencia de su padre. Amén. Pablo aquí nos muestra que esa es precisamente la relación que Dios desea tener con nosotros, que nosotros podamos decirle siempre Abba Padre, que nosotros siempre podamos reconocer a nuestro Padre Celestial. Dios cambia, mis hermanos, la identidad antes que la circunstancia, mis hermanos. Un ejemplo aquí es Gedeón. Amén. Porque cuando lo encontramos, ¿no es cierto?, en Jueces capítulo 6, está él escondido, ¿no es cierto?, trillando trigo en un lugar con miedo, ¿no es cierto?, con miedo a los madianitas. Humanamente hablando, mis hermanos, no parecía un hombre preparado para liderar a Israel. Sin embargo, mis hermanos, cuando el ángel de Jehová se presenta delante de él, no le habla conforme a lo que Gedeón veía de sí mismo, sino conforme a lo que Dios había decidido hacer con su vida. Amén. En Jueces 6:12 dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y Gedeón, ¿no es cierto?, respondió a lo mejor lleno de dudas. Se consideraba el menor de su casa. Pensaba que no tenía esa capacidad. Su identidad estaba a lo mejor marcada por el miedo, mis hermanos. Pero Dios comenzó transformando su manera de verse antes, ¿no es cierto?, de cambiar sus circunstancias. Amén, que Dios los bendiga. Algo también semejante ocurrió, ¿no es cierto?, con Jeremías, cuando recibió el llamado del Señor. Y respondió él en Jeremías 1:6. Dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Sin embargo, Dios le respondió inmediatamente
en el verso 7, dice, no digas, soy un niño. Es como si el Señor dijera, no permitas que tus limitaciones definan tu identidad. Amén. Dios hizo exactamente lo mismo con Pedro, con el apóstol Pedro, porque después de negar 3 veces al Señor, seguramente él pensó que había perdido, ¿no es cierto?, toda oportunidad para servirle a Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿no es cierto?, no lo definió por sus peores fracasos, sino que lo que hizo, lo buscó y también lo restauró. Amén. Y le dijo en Juan 21, 17, apacienta mis ovejas. Amén. Eso hace el Espíritu Santo, mis hermanos, con cada uno de nosotros. Amén. Nos recuerda, mis hermanos, constantemente quiénes somos delante del Padre. Amén. No permite que el rechazo tenga la última palabra, mis hermanos. No permite tampoco que el pecado, ¿no es cierto?, del pasado tenga la última palabra en nosotros, en nuestras vidas, mis hermanos. No permite tampoco que nuestros fracasos definan nuestra identidad, porque nuestra identidad, ¿quién la define? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última palabra, mis hermanos, siempre, pero siempre, mis hermanos, la tiene nuestro Dios. Amén. Y Dios dice, eres mi hijo. Amén. Pero no basta, mis hermanos, con conocer esta verdad. Necesitamos también preguntarnos si realmente estamos viviendo como hijos o si todavía, ¿no es cierto?, conservamos una mentalidad de huérfanos. Que Dios nos ayude. Amén. La primera pregunta, mis hermanos, es inevitable. Y es, ¿en qué área de tu vida sigues actuando como un huérfano que debe protegerse solo, en lugar de vivir como un hijo cuidado por su padre? Medite en su corazón, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. ¿En qué área de su vida, mi hermano, sigue actuando como huérfano? Medite en su corazón. ¿Sigue protegiéndose solo, mis hermanos? ¿O vive como un hijo cuidado por su padre? Que Dios nos ayude. Quizá eso ocurre cuando, ¿no es cierto?, enfrentamos los problemas creyendo que todo depende exclusivamente de nosotros. Tal vez las cargas, mis hermanos, las ansiedades que nunca, ¿no es cierto?, le hemos entregado al Señor. O intentamos controlar cada circunstancia, porque en el fondo, mis hermanos, actuamos muchas veces como si estuviéramos solos. Que Dios nos ayude. Israel experimentó algo parecido, mis hermanos, porque aunque Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, muchas veces reaccionaron, mis hermanos, como esclavos y no como un pueblo amado. Frente a la primera dificultad, mis hermanos, dudaban del cuidado del Señor y pensaban que habían sido abandonados. Que Dios nos bendiga, como dice Éxodo 14, capítulo 14 y capítulo 16. Su condición, mis hermanos, había cambiado, pero su manera de pensar todavía necesitaba ser transformada, mis hermanos. Amén. Y la segunda pregunta es, ¿cómo cambiaría tu manera de enfrentar el rechazo, la incertidumbre o el futuro si cada día recordaras que puedes acercarte a Dios diciendo, Abba Padre? Bueno, David, mis hermanos, conoció el rechazo, conoció también la persecución y también la traición, pero sin embargo, ¿no es cierto?, en medio de todo eso, pudo declarar absolutamente confianza en nuestro Dios. Y en el Salmo 27:10 dice, David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Ve, aunque David pasó tantas dificultades, él seguía confiando en su Padre Celestial. Amén. David entendió, mis hermanos, que su seguridad no dependía de la aceptación de las demás personas, sino del amor, de ese amor inquebrantable de nuestro Dios. Amén.
Y finalmente, mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué heridas del pasado todavía nos impiden aceptar plenamente el afecto, la seguridad y la herencia espiritual que Dios ya nos otorgó? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, mis hermanos. Siga meditando ahí en su corazón, en su vida. ¿Qué heridas, mis hermanos, del pasado todavía nos impiden aceptar plenamente el afecto, la seguridad y la herencia espiritual que Dios ya nos otorgó, mis hermanos? José fue rechazado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo y olvidado, mis hermanos, en una cárcel. Tenía razones suficientes para vivir marcado por el resentimiento o por el abandono. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando Dios completó su obra en él, pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Que Dios nos bendiga. José ahí comprendió, mis hermanos, que su identidad no estaba determinada en el dolor que había sufrido, sino por el propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Quizá hoy el Señor, mis hermanos, no quiere cambiar primero nuestras circunstancias, mis hermanos. Tal vez quiera cambiar, ¿no es cierto?, la manera que te ves a ti mismo, que me veo a mí misma. Porque cuando Dios, mis hermanos, transforma nuestra identidad, también transforma nuestra manera de vivir, mis hermanos. Amén. Dejamos de caminar, mis hermanos, como huérfanos llenos de temor y comenzamos a vivir con la confianza de quienes saben que tienen un Padre que jamás, pero jamás nos abandonará, mis hermanos. Y para concluir, mis hermanos, la palabra del Señor, el Evangelio, mis hermanos, no consiste únicamente en el perdón de nuestros pecados. Porque si fuera solo eso, ya sería, mis hermanos, una gracia inmensa, amén. Pero Dios hizo mucho más. Nos recibió en su propia familia, que es algo grande, mis hermanos. Nos dio un nuevo nombre, nos dio una nueva identidad y también nos dio una herencia eterna, mis hermanos. Por eso Pablo aquí continúa diciendo en Romanos 8:17, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué privilegio más grande, mis hermanos. Amén. 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 No fuimos recibidos, mis hermanos, como invitados. ¿No es cierto que algún día podríamos ser expulsados? No. Fuimos recibidos como hijos que pertenecen para siempre a la familia de nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Por eso ya no vivimos dominados por el temor. Amén. Amén. Ya no servimos intentando ganar su aceptación. Amén. Ya no oramos como quien se acerca, ¿no es cierto?, a un juez, ¿no es cierto?, a un juez distante. Amén. Nos acercamos, mis hermanos, a Dios con confianza, como un hijo que sabe que es amado, porque somos nosotros hijos amados. Amén. Hoy el Señor, mis hermanos, nos recuerda que no importa cuánto haya sido nuestra historia, las heridas que carguemos o los rechazos que hayamos sufrido, mis hermanos, nuestra identidad ya no está determinada, mis hermanos, por el pasado, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Que cada día el Espíritu Santo siga dando, mis hermanos, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y que aprendamos, mis hermanos, a vivir mis hermanos, a vivir no como esclavos, sino como verdaderos hijos del Padre Celestial. Amén. Porque el mayor milagro del Evangelio no es solamente que Dios perdonó nuestros pecados. El mayor milagro del Evangelio, mis hermanos, es que después de perdonarnos, nos abrió la puerta de su casa, nos sentó a su mesa y la bendición más grande, nos llamó sus hijos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermosa palabra del Señor para mi vida, primeramente.
Debemos seguir adelante, mis hermanos, confiando que somos hijos y no somos desechados, somos amados, aunque cometamos faltas, aunque cometamos errores. Abogado tenemos nosotros, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, que Dios nos bendiga, póngase de pie para que demos gracias al Señor por su palabra, porque ha hablado a mi vida y yo sé que también ha hablado a su vida. Amén, que Dios los bendiga. Pastora, que Dios le bendiga para que sea orando, dando gracias al Señor por esta palabra y que pueda, ¿no es cierto?, quedar aquí en nuestros corazones. Amén, y hacerlas en nuestras vidas y vivirlas.